¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de Vez Cable Televisión. Les saluda Pedro Paredes Vela. Como cada domingo, a partir de esta hora estaremos analizando durante 60 minutos lo que está pasando en estos momentos en el país. Y vayan que pasan tantas cosas bastante contradictorias, bastante controversiales, y mucho más aún cuando se tiene de lado decisiones que tiene el Ejecutivo que tomar por delante. Como el caso, por ejemplo, que está pasando en las últimas horas, la designación de Richard Rojas como flamante embajador de nuestro país en la República Bolivariana de Venezuela, que termina contradiciendo lo que Oscar Maurto, el canciller del Perú, había mencionado hace unas semanas atrás, cuando precisamente regresó el presidente Castillo de su viaje por Estados Unidos, luego de estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de estar participando ante la OEA y de otras reuniones más en México. Sin embargo, ¿dónde quedaría esta posición del país de no reconocer a ninguna autoridad legítima de Venezuela desde hace varios meses atrás? Eso deja mucho que desear, porque más aún que la posición de Richard Rojas es reconocer a Venezuela como una democracia y no precisamente como una dictadura que constantemente se venía mencionando desde el gobierno peruano, más allá del nombre que ocupe Palacio de Gobierno, desde el gobierno peruano que representa no necesariamente la democracia como tal, y por eso es que se dio el éxodo de personas que en estos momentos estamos registrando a nivel global desde dicho país. Entonces, la presencia de Rojas marca un punto de quiebre, acaso, entre la diplomacia peruana y la venezolana. ¿Se volverá a reestructurar esa relación política con dicho país? Más aún, tratándose de Rojas, una persona que no tiene mayor pergamino profesional, no tiene ni siquiera un título técnico superior, no tiene ninguna preparación. Él mismo reconoció que apenas es un estudiante de Derecho y es un comerciante, según su propia palabra, es un comerciante, estudiante de Derecho y es político. Y él considera que esos requisitos son suficientes o ese expertise es suficiente para que sea embajador en Venezuela. Y que básicamente también hay que mencionar que él está inmerso dentro de esta investigación de lavado de activos que se le sigue a Vladimiro Montesinos, luego de que él precisamente haya sido identificado como la persona, Vladimir Cerrón, luego de que él haya sido identificado como la persona que intentó retirar más de 370,000 soles de la cuenta de Vladimir Cerrón y que luego fue congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay mucho que hablar sobre ese tema y sobre todo tratándose de decisiones que el país está tomando en el contexto geopolítico internacional. Sobre esto y sobre otros, y más aún en el tema económico, hablamos a continuación con el ex candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, a quien lo tenemos ya conectado en estos momentos para el programa de hoy, domingo 17 de octubre. Señor de Soto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación, don Pedro. A ver, yo quiero partir por el tema de decisiones que va tomando el gobierno del presidente Pedro Castillo en general, además del tema de Richard Rojas como embajador de Perú ante Venezuela, que es lo que reconoce como democracia. En general, las decisiones que él viene tomando acorde a su mandato imperativo constitucional. ¿Usted cree que es razonable, prudente, es su facultad y hay que respetarlo? Yo creo que hay que respetar lo que dice el presidente porque es el presidente a quien elegimos en primer lugar. Lo que resulta obvio, sin embargo, desde un mero principio, cuando este pequeño partido que parecía que no tenía una posibilidad alguna en marzo de este año, donde estaba en menos del 1%, ha ido creciendo y por lo tanto se le presentan pues una oportunidad de gobernar increíble. Pero la primera señal de que esto no va a ser fácil fue cuando justo al ganar, yo estaba en ese momento segundo en la boca de urna, él dice, la primera persona con la cual yo quiero conversar es con el señor Hernando de Soto, y a los minutos sale un tuit del señor Cerrón, secretario general del partido, prohibiéndole reunirse conmigo. Entonces yo ya noto en ese momento de que hay una estructura no resuelta dentro del partido, que a veces es muy típico de países comunistas, según las cuales el organizador del partido, que en este caso vendría a ser el señor Cerrón, dice ser el que va a normar, dirigir, tomar las decisiones de quién ve el presidente, por qué él lo maneja, y el presidente viene a ser una especie de factotum que representa al partido, por quien está manejando secretario general. Eso lo hemos visto en Rusia con todos los regímenes comunistas. Entonces, el primer problema que se presenta para el
nuestro presidente es saber si él va efectivamente a gobernar y va a vencer en su deseo de hacerlo, o si es realmente dependiente de un señor Cerrón con el cual parece tener muy grandes avenencias, desavenencias, de contradicciones, prueba de lo cual es el hecho que no se ponen de acuerdo ni sobre embajadores, ni sobre la constituyente, ni cuál es la relación con los otros países del mundo. ¿Usted cree que hay una contradicción entre Cerrón o el propio presidente Pedro Castillo? Porque el congresista Coaila, de Perú Libre, él ha mencionado el día de ayer que, por ejemplo, la conformación del nuevo gabinete de ministros no es una decisión unilateral del jefe de Estado. Él mismo ha revelado que en la conversación previa que tuvieron los congresistas de Perú Libre con el presidente, él les confesó de que este nuevo gabinete era en coordinación con Vladimir Cerrón y que el propio congresista dijo, aquí alguien está mintiendo y que es necesario que salgan a aclarar sobre esta presunta pelea que aparentemente está surgiendo. Yo diría que lo que está ocurriendo, y no tengo muchas dudas al respecto, es de que como todo presidente, él quiere gobernar. Si no quisiera gobernar, entonces quedarse ahí de presidente. La Secretaría General de un partido es básicamente una estructura de apoyo. Lo que también creo es que como al principio probablemente él no tenía su propio equipo partidario, usted sabe que si hay alguna propiedad segura privada en el país, es un partido político que no pertenece a su electorado, a sus miembros, sino unas cuantas personas que lo heredan literalmente a través de los años, a través de una serie de reglamentos complejos, pero que ponen las manos al interior de una dinastía que trata de manejarla. No, eso lo vemos de todos los partidos políticos hace bastante tiempo. Él lo que está tratando de hacer es asegurarse de que no se ve una ruptura, porque hace ya varios meses, si no son varios años, que su candidatura depende de una organización que no es la suya, sino del señor Cerrón. Yo no dudo, lo dije hace 6 meses exactamente, cuando tuvimos una primera conversación muy cubierta por la prensa en Máncora, de que ahí había todos los indicios de una distinta un distinto enfoque sobre lo que había que hacer. Por un lado el señor Cerrón, que decía que él quería conversar conmigo porque eso era apropiado, él era jefe de la línea del partido político, y por otro lado estaba el señor presidente de la República, Castillo, que en el fondo era como una especie de embajador suyo, cosa que ahí hay un asunto no resuelto, y mi impresión es que lo que va a ocurrir es que esta confrontación se va a tener que agudizar, porque el planteamiento del señor Cerrón, que es utilizar armas comunistas para lograr un desarrollo industrial y político del país, como él lo dice, son sencillamente inaplicables, y lo que va a ver el presidente, que al final de cabo, según la Constitución, es responsable por todo lo que va a hacer el gobierno, va a tener que ir separándose de él, o en términos pacíficos, gentiles, corteses o violentos, y estamos nosotros en pleno desanudo de ese proceso. ¿Pero usted cree que una ruptura se da cuando, por ejemplo, el presidente de la República termina designando ministro del Interior a quien era el abogado de Vladimir Cerrón? Ministro del Interior a quien incluso con Guillermo Bermejo, el brazo más radical de Vladimir Cerrón, el que está encabezando la junta de firmas por la constituyente y que ha sido a sugerencia de él, según ha revelado el portal Sudaca, y que se designó a Barrantes como titular de esa cartera, y mucho más aún que el propio Barranzuela terminó siendo parte de los asusadores en la zona del Brain con organizaciones cocaleras de que rechacen la presencia de la DEA, y que luego Barranzuela emite aparentemente un comunicado en la que señala que no se puede hacer labor de interdicción desde el 15 último, desde el viernes pasado, porque simplemente la zona no estaba pacificada, había mucha revuelta, mucha protesta la que él terminó finalmente asusando, con el propio Noblecilla, también abogado de Cerrón, y también con Guillermo Bermejo. ¿No hay mucha casualidad, acaso, mucha coincidencia, que yo entiendo que en la política no existe, de que un personaje como Barranzuela, bastante cercano a Cerrón y operador político también de ellos, ahora sea titular del Interior?
Claro, todo parece indicar que hay un ejercicio mediante el cual hay una repartija del poder. Eso es bastante típico. Entra un primer ministro, quiere gente de su confianza al lado, el presidente quiere que la gente sea también de su confianza. Si las políticas son claras, entonces todo funciona bien, pero siempre hay una negociación de por medio. Por otro lado, no se olviden, estos son dos partidos que no tienen experiencia en gobernar un país. Es muy distinto gobernar un país que gobernar una región o gobernar un sindicato. Un país es activo dentro del concierto de más de 200 naciones en el mundo, una más poderosa que la otra, unas que quieren, como los Estados Unidos, que hay que combatir el narcotráfico, otras como el señor Cerrón que creen que no hay que combatir el narcotráfico, unas que tienen una posición muy clara con relación a los recursos naturales, la injerencia de China dentro de la explotación de dichos recursos, otros que no lo tienen, y por fin un presidente que día a día está viendo que cada vez que le recomiendan sus distintos entornos a una persona para ir a un ministerio, no saben manejarla y no la han estudiado bien. Entonces recomienda evidentemente para hacer las paces con el señor Richard Rojas que le den la embajada de Panamá, y Panamá le da la respuesta de que no quieren al señor Richard Rojas, lo cual es muy raro porque es ofensa a un país. Teóricamente, lo cual indica que todavía sigue en la etapa de desbrozo nuestro presidente, dándose cuenta que si él quiere gobernar con una autoridad monetaria como viene a ser el presidente del Banco Central de Reserva, que es un ortodoxo, ¿no es cierto?, él no puede tener como representante suyo un elemento de izquierda, porque resultan contradictorios para los organismos internacionales. Entonces creo, don Pedro, que nos estamos encontrando todavía en las etapas iniciales de dos personas, o por lo menos tres entes, los remanentes de Sendero Luminoso, los educados en Cuba, y por otro lado un candidato carismático que ganó la elección, que tiene su mano sobre el timón del gobierno, que están tratando de ver cómo van a gobernar en conjunto y probablemente van a llegar a la condición de que no va a ser como nada había sido previsto, y seguimos siendo testigos de esta situación que por supuesto le da poca estabilidad al país, y a muchos nos mata de miedo porque no sabemos si estamos yendo a Cuba, a Corea del Norte o a un humanismo donde la izquierda se entrega a elementos que no son suyos. Y justamente sobre eso trata mi siguiente pregunta, señor De Soto. ¿Cree usted que el presidente de la República está intentando contentar a todos, contentar a la derecha, contentar al ministro de Economía para que Velarde sea ratificado al frente del BCR, cosa que ya lo hizo, aunque un poco tardío, de repente también contentar a la izquierda poniendo a Mirta Vázquez para que sean más moderados, y contentar también a la extrema izquierda y por eso manda a Richard Rojas a embajador de Perú y Venezuela y pone a Barranzuela como ministro del Interior? ¿Está intentando contentar a todos para que nadie le haga la contra? Claro, eso es lo lógico, ¿no? Usted hereda una familia, usted es el general Williams, va a tomar la embajada del Japón, que ha sido capturada por el MRTA, y le ponen un dinamitero que no sabe prender la mecha, le ponen un hombre de infantería que no sabe correr o que es un cobarde, le ponen un minero que no sabe tallar un túnel, trata al principio de hacerlo funcionar, después de un rato va a tener que escoger. Y yo creo que él está tratando de salvar la coalición inicial, porque recién está descubriendo él de qué se trata. Por ejemplo, ha ido a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, ha llegado a los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos no lo ha invitado a verlo, ¿no es cierto? Lo han paseado por la OEA. Es un organismo respetable, pero chiquito. Cuando han tratado peruanos de pasar por ese organismo para criticarlo al mismo presidente, ¿se acuerda usted el envío de Keiko Fujimori a un señor Hernando Guerra García, después al otro, a un almirante Montoya, que fue invitado, y no pasaron de la mesa de partes? Entonces, obviamente, escogió a la gente equivocado por un lado, los otros también se lo querían. Esto es un gobierno que todavía no está
coordinado, tiene objetivos evidentemente distintos, no tiene gobernanza, y lo que lo están diciendo hasta los miembros de la OEA es que se ponga las pilas, pues, porque no es recibible. Nos hacen pensar que hubo una gran intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no fue para él. En la oportunidad de ha ido él, lo que no nos ha enseñado las noticias es que han hablado total 54 presidentes, es decir, no es como si hubiese ido a que lo festejaran. Se ha metido un ómnibus con 53 otros jefes de Estado y dudo que la comunidad internacional haya escuchado demasiado, aparte de maravillarles un sombrero de playa que lo debe haber distinguido entre muchos de los otros. Y que no lo deja para nada, por cierto. Sin embargo, más allá del sombrero o la característica del presidente, una característica es la contradicción de su gobierno y la inestabilidad política que en este momento se va dando. ¿Usted considera realmente que cuando se habla de asamblea constituyente, la inversión privada se espanta? Le pregunto a usted como economista. Ya, la primera cosa es que la asamblea constituyente no le gusta a nadie en el extranjero, porque la asamblea constituyente significa elegir gente como la que actualmente tenemos en el Congreso, gente que está en el Ejecutivo, como el señor Bellido, o está cualquiera de las personas que representan al presidente, que a veces no resulta ser miembros del partido, sino son jaladas de aquí, un excelente funcionario de la Comisión de Relaciones Exteriores, etcétera, ninguno de los cuales realmente está de acuerdo el uno con el otro, y eso hace que, y además algunos de ellos acusados de terrorismo, eso hace que están siendo rechazados a nivel internacional, todo lo cual indica que hay ya poco respeto para el Perú, pero el presidente calculará, yo creo que con toda razón, que antes de que le caiga algún tipo de guillotina y que una opinión pública declare finalmente de que este presidente no puede gobernar, todavía tendrá unos 3 o 4 meses, salvo grave accidente. Es obvio que aquí se han juntado personas que han sabido hacer una campaña, que han sabido financiar la campaña, pero no hay acuerdo entre ellos sobre cómo gobernar, salvo el hecho que no les guste el status quo. Eso es claro, la sombra de Marx está ahí atrás, en un caso en su vertiente cubana, marxista-leninista, agréguesele mariateguista para darle un tono local, indigenista y casi cristiano, y por otro lado, el antiguo Mao Zedong, cuyo fantasma no gobierna a China. Creo que tiene mucho pan que rebanar el señor, nuestro presidente Castillo, y recién vamos a verlo definirse dentro de algunos meses, quizás días, pero todavía no está definido, porque quien se define ya sabe a quién escoger, qué poner en su sitio y tener una respuesta clarísima con relación a la Asamblea Constituyente, que recién ahora está descubriendo es un viejo vehículo truco utilizado por los países comunistas para quitarle el poder al Congreso elegido por todos nosotros, concentrarlo en manos de partidarios que en un año van a diseñar la Carta Magna, es decir, el plan de gobierno a largo plazo, sus principios, sus normas y sus leyes, las que van a gobernar a todos, y que van a hacer el mismo trabajo que cualquier Congreso, que es un mal trabajo. ¿Por qué razón pero, a ver, digo esto, Pedro? Señor de Soto, y a ver, cuando hablamos de Asamblea Constituyente, es cierto, puede tratarse de un riesgo de generar confianza en la inversión en el país, la inversión que es necesaria, que el presidente intenta un poco equilibrar esa situación entre inversión y control estatal. Sin embargo, ¿cómo desoír a una población importante del Perú, del sur del Perú, que hace tiempo vive exigiendo cambios radicales por tema de pobreza, abandono, falta de inversión, exceso de corrupción, no hay luz, no hay agua, y la gente considera que la corrupción se gesta dentro de la Constitución? Y el presidente lo primero que hizo es ofrecerles una nueva Constitución, y esto lo hizo a nivel nacional. Y en el sur del país es donde Guido Bellido está apuntando y sobre todo reforzando esa teoría de la Asamblea Constituyente una y otra vez, en Puno y en Cusco sobre todo. ¿Cuál tendría que ser el rol del presidente ante ese clamor de los peruanos del sur?
Yo le he mandado una carta al presidente en la cual he agarrado el plan de gobierno tanto tal como él ha anunciado a retazos en sus discursos, así como aquel diseñado por el propio señor Cerrón, que está bien hecho, es una persona inteligente, y lo he roto en 30 pedazos para que sea más fácil de diagnosticar. Entonces quieren, por ejemplo, que vaya más tierra a los campesinos, quieren que se respete su mandato, quieren que estos sean organizados de tal manera que pasan de la artesanía a la industria, pues no se puede seguir siendo un país en el cual se produce bienes naturales, cuando uno sabe que la mayor parte de la plusvalía, es decir, del valor agregado, ocurre en el momento de la llamada industria. Bueno, yo he agarrado todos esos uno por uno y los he retado a ambos en cualquier ámbito que quieran de debatirme sobre si es necesario para lograr esos objetivos la Constitución. Entonces yo estoy de acuerdo con usted de que hay cosas en el país que cambiar y probablemente soy el autor que más ha escrito sobre qué hay que cambiar en el Perú y mis programas están en organismos internacionales. Pero le digo hasta ahora que lo que ellos han pedido, ¿no es cierto?, es un alicate de 3 metros, de 3 kilómetros de largo, de 4 kilómetros de ancho, que no tiene dientes y no tiene sentido. No es necesaria una nueva constitución. Dentro de la constitución están todos los elementos. Si algo se necesita para empoderar a los peruanos, sobre todo los más pobres, y darles los derechos que le otorgan varios tratados internacionales que no han sido respetados, especialmente lo que se llama los convenios de Ginebra y aquellos que son parte del consenso de Washington, pero dirigidos a los más pobres, todos se logran con implementarlos nomás en forma ordenada si alguien se dedica a concentrarse sobre eso, o modificando el Código Civil, pero no se necesita tocar la Constitución que manda un escalofriante mensaje a todos los inversionistas que saben que el proceso tendrá 3 o 4 años y será manejado por desconocidos que no saben cuáles son las reglas del juego que requieren empresarios nacionales. Y para la renegociación del gas de camisea, ¿no hace falta un cambio de constitución para que el control del Estado pueda ser mayor y no precisamente tenga mayor beneficio a la empresa privada, que es la teoría que precisamente se lanza desde el Ejecutivo en la justificación? Y el propio presidente, cuando menciona el tema de gas de camisea, él habla de recuperar camisea, recuperar el gas. Esto pareciera que alguien lo ha secuestrado y que el Estado simplemente ha estado adaptado de pies y manos anteriormente y él ha venido a liberarlo. ¿Esta recuperación del gas de camisea no requiere de nueva constitución? No lo requiere. Le doy un ejemplo. El Estado tenía claramente un acuerdo, por ejemplo, con la exploración y explotación de las minas de Conga en Cajamarca. Y cuando eso ocurrió, el presidente Humala, se recordará usted, viajó a Cajamarca y dijo, retándolo al presidente o gobernador regional Santos, se planteó frente a él, le dijo 2 palabras bien sencillas: Conga va, a lo cual respondió el gobernador: Conga no va. Y en ese momento pasan 8 meses y el presidente se tira para atrás. Se le hace una entrevista en el diario Gestión y le dice, bueno, pues, usted es el soberano, es decir, el poder que está por encima de todos los poderes, en aplicación de la Constitución, que dice que usted es el que determina al final si hubo una licencia de construcción y la licencia social que toma en consideración los intereses de los comuneros o los dueños de los caseríos que serán afectados por la explotación, por la contaminación y también por los beneficios. ¿Usted qué dice? Entonces él responde, el presidente Humala, un militar que se supone que es machote, requete machote, sanote, puro machote, mire, esto no está en el corazón de los peruanos, cosa que no se puede. Sí, el problema acá no es que la ley no le permite, el presidente tiene todo derecho a replantear una negociación. Todo se renegocia cuando hay una cláusula vigente que dice, ¿sí?, que dice salvo daños más graves. Lo que pasa es que no sabe cómo plantearlo, no tiene un plan, y si la plantea mal,
el Perú tiene mucho más gas que el de Camisea, tiene mucho más oro que el que conocemos actualmente en todo el país. Solamente el corredor de las Bambas tiene más cobre que lo tiene todo Chile. El problema es que no saben qué están negociando y dónde van a ir porque sus proyectos son conflictivos. Tiene seguramente el señor Cerrón al lado que le está diciendo el Estado debe explotar, por eso habla de nacionalizar, dice no lo manejo, pero explotar. Y como usted ve, cada vez que usted escucha a un izquierdista tradicional hablar en el Congreso, es obvio que no saben qué es lo que están haciendo, porque no dan ninguna idea, ninguna sensación de estrategia, salvo cumplir promesas que son puramente verbales y románticas. Entonces, en esas está el presidente y pues se va a tener que dar cuenta que este es un automóvil que a diferencia de un ómnibus no se maneja sencillamente con un chofer, un cajero y alguien, y un palanca, como se dice, ¿no? Que hace mantenimiento, si no necesitas 5,000 personas que no los encuentras dentro del Partido Comunista, ni uno ni el otro, que entonces hace una pera a los caviar para al final va a tener que acercarse al hecho de que el mundo global es una política neoliberal. Ahora, ¿cómo hacer eso? Claro, pero entiendo que cuando sale de los caviares, por ejemplo, básicamente uno se puede referir a Verónica Mendoza, que es la principal aliada política del presidente Castillo en estos momentos y la que logró finalmente incluir en el gabinete ministerial a gran parte de sus aliados, dejándose de lado a aquellos que entraron con el presidente Castillo al poder, y me refiero a los de Perú Libre, y por eso la protesta de Vladimir Cerrón. ¿Verónica Mendoza termina haciéndole tanto daño al país como Cerrón, siendo de izquierda? No creo por el momento. En primer lugar, sabe usted, don Pedro, vamos a tener que adaptarnos a la situación siguiente. Yo viajo por todo el mundo y como todo el mundo me dice que con una falta de modestia digo que conozco a gente muy importante, y lo cual es absolutamente cierto, pero ¿qué voy a hacer? Le puedo decir la cosa siguiente. El coronavirus, es decir, el COVID-19, ha tenido efectos devastadores tan grandes sobre la psique de la población mundial en general, que casi en todos los países que yo conozco se están produciendo revoluciones como la que estamos viendo en el Perú. La diferencia de la peruana es que ha resucitado por ahí la sombra de un monstruo que se llamaba Abimael Guzmán, pero en casi todos los otros lugares, aquellos que administraron el COVID han sido considerados como actores tan imperfectos que hasta una persona con la personalidad despampanante del presidente Trump no ha podido sobrevivir el reto de un presidente relativamente débil como es el presidente Biden. En todos los países del mundo, las estructuras vigentes frente a la enorme cantidad de muertes, de dolor, de baja de productividad que ha producido el coronavirus están siendo enormemente retados. Y yo creo por eso que una de las cosas que le propuse yo al presidente en nuestros pocos diálogos, al presidente Castillo, era un viaje, pero no un viaje protocolar, un viaje en el cual lo pongo en condición íntima con el presidente Biden, así hombre a hombre, como ocurre, o donde haya mujeres, hombre a mujer, de que se empape de que hay una crisis que al igual que el coronavirus es de todos y aprenda de distintos países cuáles han sido los más exitosos, porque estamos en una fase empírica, no sabemos qué es lo que está funcionando. En un campo medicinal, Israel ha funcionado muy bien, en otros han sido estados más bien derechistas. Él tiene que aprender y está con un equipo magro, está con un equipo, o no, ya no son equipos que se pelean el uno y el otro, por eso digo que habrá que esperar algún tiempo. Sin embargo, hay un par de cosas que puede hacer inmediatamente para dar paz. A decir que no va a haber una nueva constituyente en el sentido que se va a poner dentro de una sala oscura a 130 peruanos tan poco preparados como él para diseñar en un año el futuro de un país como el Perú, que no ha podido ni terminar de diseñarse desde 1990 hasta la fecha, con todos los vientos a su favor.
Ese equipo del cual estamos hablando no existe. Cada vez que usted ha mencionado ahora qué pasa con este señor Bermejo, que dice una cosa distinta que el señor Bellido, estos embajadores que nadie recibe en estos países, estos emisarios que van a los Estados Unidos y no bajan del tranvía y no logran poder tomar un taxi, y el taxi no logra entrar hasta la OEA, indica que están muy mal preparados. Él necesita hacer alianzas y apelar a gente que probablemente no se iba a imaginar que necesitaba en el futuro, como en cualquier compañía. Pero a ver, para ir cerrando la parte de la política nacional, porque entiendo que también se fue usted para Estados Unidos y también quisiera que me comente un poco lo que cosechó de ese viaje por Washington, D.C. En el tema de Verónica Mendoza, que es su principal aliada en estos momentos, se recogió en su plan de gobierno de Verónica Mendoza la segunda reforma agraria, propuesta que finalmente el presidente Castillo terminó cogiéndolo para sí y el pasado 3 de octubre terminó lanzándolo. Esta segunda reforma agraria, ¿es acaso un gran acierto dentro de esta política para poder ayudar al campesino familiar? Mire, para mí en la lectura de esta reforma agraria, no resulta muy claro lo que se quiere, pero tampoco es difícil adivinar. Tenemos un campesinado pobre. Tenemos minifundios. Minifundios significa pues terrenos demasiado grandes. Si yo soy una fábrica agroindustrial, Nestlé, digamos, ¿no es cierto? Y quiero comprar cacao, o soy Libis y quiero comprar espárragos, ¿no es cierto? Yo necesito escala grande, porque si no, no se justifica, ¿no? No soy una bodega. Necesito escala para bajar costos. Eso, comunistas o capitalistas, ambos lo van a querer. Ahora, perfecto. Eso significa un cambio de régimen de propiedad, ¿no es cierto? Porque si cada comunidad tiene, estoy pensando algunas en las Bambas, 240 personas, de las cuales son agricultores, pues los 240, pero no quieren ser agricultores. Y necesita usted una fábrica de que son 5,000 personas. Usted no puede estructurar una comunidad para que tenga esa presencia internacional. Cuando tiene usted como jefe de esa comunidad un APU que es escogido por criterios políticos y no como usted en vez cable porque sabe administrar un programa de televisión, ¿no es cierto? Un APU que maneja una comunidad es un político local, más no es un empresario. Entonces lo que le falta a la gente en la agricultura es las estructuras que permitan que yo financista o yo comprador de sus productos en el exterior, Unilever, Hershey, Nestlé, qué sé yo, cuál marca existe en el país, va a confiar en su capacidad de entregar. Eso es una reforma agraria, porque los empodera por un mundo grande. Yo no he visto esa parte que es necesaria para que se salga al mundo global, articulada dentro del programa de gobierno ni con la gente que tiene. Tampoco he visto de que se han dado cuenta que si requieren inversión extranjera y mercados extranjeros, el anunciar simultáneamente que uno quiere una reforma agraria, pero decir que va a votar pase lo que pase a la gente de camisea, esté dando el mensaje que yo como agroindustrial quiero recibir antes de poder ayudar y entregar mercados. Ahí precisamente será esa contradicción que siempre tiene el gobierno, que lamentablemente muchos terminan considerando que está luchando por justicia social y lo que genera realmente es un tema de espanto a la inversión privada. Pero para cerrar, y hemos cerrado la parte del contexto nacional, hay muchos temas por conversar con usted, señor De Soto. Sin embargo, yo quiero que nos comparta un poco sobre su experiencia en Estados Unidos. Ha estado ausente en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Qué cosa nos puede compartir de su viaje a Washington? Bueno, usted sabe que yo, por la razón de mi trabajo, he terminado porque ayudo a jefes de Estado en distintos gobiernos con mi Instituto Libertad y Democracia a transformar la realidad institucional de un país. Tengo muchos vínculos, entonces los tengo especialmente en los Estados Unidos. Y me he tomado la iniciativa de ir ahí
para pedir que pongan el Perú en la parte de la agenda más alta. Porque creo que la realidad que estamos viviendo, don Pedro, es tremenda. Esto es un país que si lo maneja bien el señor Castillo, podría hacer cambios interesantes, pero si la maneja mal, podríamos terminar como Corea del Norte. Si dejamos que el señor Cerrón está ahí, es como Cuba y verdaderamente nos vamos a la pobreza extrema y posible violencia. Hay senderistas que han recuperado con el tiempo, que tienen una visión moderna de las cosas, pero no está claro cuál de ellos es aquel que sabe manejar las cosas y cuál es el que sencillamente grita más. Frente a eso, yo me he permitido viajar a los Estados Unidos, ya que he visto que de otros partidos no lo reciben ni en la mesa de partes de un pequeño organismo internacional, de ir a hablar a la Casa Blanca y otros lugares para decirle que dentro de la enorme burocracia e instancias políticas que gobiernan un país tan grande y complejo como los Estados Unidos, pero que toma su tiempo tomar decisiones, sean pacientes y nos pongan en la lista de prioridades. Les he dicho que si hay un país en el cual merece crédito y para que le den atención y los recursos necesarios y ejerzan la paciencia requerida, vayan, por favor, tomen en consideración que a diferencia de Afganistán, donde ha sido derrotado los Estados Unidos, el ejército más grande del mundo por uno de los más zapastrosos y uno de los más, uno hecho de la mayor cantidad de trapos posibles, que se den cuenta que el Perú, al cual apoyaron a un país que sí sabe manejar sus problemas, y les he pedido que le den oportunidad al presidente, que escuchen nuestro consejo, que agarren la mejor gente analítica que tienen para resolver nuestros problemas y que se den cuenta que una de las razones que confunde a los peruanos como ellos mismos es que el problema peruano no es un problema interno. De por medio está la nueva infraestructura que vale miles de millones de dólares que están construyendo los chinos y han comenzado ahora los americanos y europeos, que se llama la Ruta de la Seda, que crea una infraestructura de oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, aeropuertos, que conecta los más grandes recursos naturales del mundo, que en 20 años van a provenir de África y de América Latina, y que en ese camino los mejores puertos para hacer la conexión con el Pacífico están en el Perú, que el río que permite hacer canales más eficientes nace en Arequipa, Perú, cómo no, y llega poco a poco hasta la costa brasileña, y que la razón de muchos de nuestros problemas puede provenir de una lucha mucho más grande que la que nosotros estamos viendo. He comenzado a hablar por eso con demócratas, republicanos, está en Casa Blanca, está en el legislativo, y he hablado con los jefes de partidos para iniciar un proceso de maduración y prepararnos también por el lado del gobierno de tener un diálogo fructífero mediante el cual todas las promesas que tenemos, el litio, el uranio que se está encontrando, las tierras especiales, tenemos las más grandes reservas de agua dulce, puedan ser explotados a beneficio de los peruanos y se logre la industrialización que desea el señor Castillo. Bien, señor de Soto. Ojalá nomás que Vladimir Cerrón no salga y lo desautorice por esa gestión que está haciendo a favor del país, porque si en su momento lo desautorizó de que se reúna con Pedro Castillo, no sé qué cosa podría reaccionar ahora que está haciendo esas negociaciones por la nueva ruta de la seda, que sí es una oportunidad de desarrollo para otros países también en esa vía. Muchísimas gracias por la comunicación, por este domingo conversando con usted. Y gracias por su invitación, don Pedro. Gusto verlo. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Ha sido la conversación con el ex candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, hablando con nosotros de varios temas que usted escuchó atentamente. Y en este momento nos toca ir rápidamente a la pausa para volver con más aquí en Política y Poder.